Buenas tardes, profesor. El día de hoy, yo, Justin Bello, y mi compañero Fernando Martínez vamos a hablar del impacto social y comunitario de la minería en Chile. Aquí, como podemos ver, tenemos el índice donde de manera ordenada vamos a presentar todos los temas que vamos a abordar durante esta presentación. En la introducción, vamos a explicar qué es la minería para dar un concepto más específico del tema. También vamos a tener un mapa mental donde vamos a abordar las palabras más relevantes dentro de la minería, también como el impacto social y comunitario aquí en nuestro país, las medidas ambientales y algunos ejemplos de impacto con su conclusión. Como introducción, vamos a abordar, como mencioné anteriormente, los impactos sociales y comunitarios en nuestro país. El- donde vamos a hablar básicamente de si es beneficiario o no los procesos mineros y si es que los aspectos negativos son mayores a los positivos, que en general podemos considerar que la minería tiene mitad y mitad. Aún así, vamos a explorarlo más a profundidad más adelante. Antes de empezar con los impactos que tiene la minería en Chile, es importante marcar una base por donde empezar a hablar del tema, explicando qué es la minería. La minería en sí es la extracción y explotación de minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo, mediante varios procesos, mediante uso de maquinaria, mediante extracciones como la pirometalurgia, hidrometalurgia, electroobtención, varios procesos que se utilizan a lo largo del ejercicio de la minería. Además, importante remarcar que es una piedra angular de la economía nacional. O sea, es una parte súper importante de lo que es el sujeto económico del país. Unas palabras claves de la minería son los dos tipos de minería que son las subterráneas y cielo abierto. Muy diferenciada obviamente por su nombre. Una se lleva a cabo bajo tierra y otra a cielo abierto, es decir, se abre la tierra para extraer el mineral. El uso de maquinaria, los CAEX, los diferentes camiones que transportan el material, vagones por donde se transporta el material, diferentes maquinarias que se utiliza en el proceso de la minería. El sondeo y perforación, que son dos cosas importantes que se hacen antes del proceso de minería, que penetran y exploran lo que es la tierra y el lugar donde se va a hacer la minería antes de llevarla a cabo. Porque es importante además saber qué tanto material se puede rescatar del propio lugar, del propio terreno. La tronadura es una de las partes más importantes del proceso de la minería, que es explotar el suelo como tal para poder extraer el mineral. Pasamos directamente a cómo afecta a la sociedad la minería. Como se dijo antes, la minería es una parte súper importante de la economía. Aporta en gran parte al Producto Interno Bruto del país, por lo que además es una fuente de empleo súper grande. Habiendo diferentes puntos de minería en diferentes partes del país, muchas en el norte, otras más al sur, varias en el centro, por lo que dan mucho empleo y dan mucha capacidad de empleabilidad además a la industria minera. Pasando además a la salud, hablando de los trabajadores, obviamente el ejercicio de la minería es un proceso súper largo, es duro, es arduo. Se utilizan muchos procesos químicos que además pueden dañar la salud de quienes trabajan en el lugar. Además de los riesgos de tronadura, varios accidentes,
hay tantas cosas que pueden salir mal dentro del proceso de la minería que pueden afectar a la salud de quienes trabajan en el lugar. Además, que claro, los quienes emplean a la gente dan varios seguros que cubren cualquier tipo de mala ocurrencia que pueda haber durante el proceso, pero no quita que puedan ser afectados quienes trabajan en el lugar. Ahora vamos a continuar con cómo afecta a nuestra comunidad. Para empezar, tenemos la afección ambiental, que la industria minera causan demasiados daños ambientales, como la demanda excesiva del agua y la contaminación del aire, siendo junto con la destrucción de hábitats naturales y la alteración de paisajes. Eso llevándonos a los conflictos sociales, donde las empresas mineras, al querer tener su empresa minera, valga la redundancia, en sectores de pueblos originarios o por también pueden haber conflictos sociales por, como mencioné, en usos de tierras, en la distribución de beneficios y en los impactos ambientales. Eso llevándonos a lo cultural, donde estos pueden afectar a la pérdida del patrimonio cultural de los grupos originarios al desplazarlos de sus tierras. Ahora vamos a continuar con los métodos para evitar el impacto ambiental. Tenemos como la más importante vendría a ser la energía renovable, que para darle un significado vendría a ser que son aquellas energías que se basan en la utilización de materias renovables o ilimitadas, que tenemos como ejemplo el viento, la energía del sol, el movimiento del agua o la biomasa de los animales y vegetales. También tenemos la extracción eficiente, que trata básicamente de optimizar los procesos de extracción minero, acortando los tiempos necesarios para llevar a cabo las actividades en la minería, disminuyendo el impacto de las mismas en el tejido social y medioambiental. Continuamos con los equipos eléctricos, que reemplazar toda maquinaria o herramienta por eh, como mencioné, por electricidad, ya que disminuye la huella de carbono, por los gases de efecto invernadero y reduce la utilización de petróleo y otros combustibles, llevándonos a reutilizar los desechos mineros, que es lo más simple vendría a ser, ya que es utilizar los desechos o material descartado por la inutilidad que se le vio al material, así lo que fue decidido por la industria minera, y la alternativa a esto sería darle uso a estos desechos, siendo uno de ellos reutilizar el material en procesos de construcción. Aquí podemos ver los primeros ejemplos de impactos que tenemos como de los primeros, el impacto de la minería sobre el suelo, que produce gran pérdida en los horizontes edáficos, tiene un gran cambio en la morfología de la tierra por la extracción de materiales, perdiendo la estabilidad de taludes, la erosión y la desertificación. También tenemos el impacto ambiental atmosférico, que es como mencionamos anteriormente, por la emisión de gases en la atmósfera y el polvo producto de la maquinaria, por explosiones, por perforaciones, por tronaduras, por el movimiento, por el transporte o por el acopio del material. Otras partes donde más impacta también la minería es en el agua. El agua se utiliza mucho en los procesos mineros para transportar desechos a través de mineroductos,
se necesitan muchas cantidades de agua para varios procesos productivos. O sea, la propia hidrometalurgia, donde se utiliza mucha agua para poder extraer el material y el mineral de la propia tierra. Por lo que se utiliza mucha agua a lo largo del proceso minero. Además se implementan muros para contener el agua, o sea, se retiene una parte del agua además de lo que se utiliza. Obviamente hay mucho impacto de ruido y vibraciones. Esto es debido a la maquinaria que se utiliza, a los procesos que hay. Emite mucha contaminación acústica, se hace mucho ruido. Y las vibraciones obviamente afectan también a la flora y fauna que habita en el lugar. Esto se produce por tronaduras, excavaciones, explosiones, movimientos de maquinaria pesada, todo lo que sea impactante directamente la Tierra, causa además una contaminación acústica de ruido y vibraciones que se expanden en la Tierra misma. Además, obviamente, impacta en la flora y la fauna. Al ocupar un espacio dentro de la biodiversidad, la minería disminuye la especie de flora y fauna. Se ocupa un lugar que de forma natural estaría siendo ocupada por tipos de plantas, tipos de animales pequeños. Y en casos muy extremos, si no se controla, puede llegar a extinguir un tipo de flora, ya que se utilizan grandes extensiones de terreno en la estación de mineral. Obviamente, si se encuentra que un lugar tiene gran concentración de material y de mineral, obviamente se quiere utilizar esa gran extensión de terreno para poder extraer el material valioso. Pero en el proceso obviamente se sacrifica mucha flora y fauna. Además impacta en el valor paisajístico del lugar. Un lugar verdoso, con árboles, con mucha vida en sí, al ser invadido, entre comillas, por una industria minera, obviamente pierde un valor de imagen. Se impacta a lo que la naturaleza aporta más, que es belleza, ¿no? Un valor paisajístico, de que es poder apreciar el paisaje que al ser impactado por la minera pierde mucho valor en este aspecto. Como conclusión, obviamente, sintetizando un poco los puntos que hemos expuesto, la minería en sí es importante para muchos aspectos de la vida cotidiana, para obviamente la economía, para el empleo. Es una cultura en sí, que es súper antigua, lleva siglos llevándose a cabo, perpetuándose, y no es algo que se pueda eliminar de la noche a la mañana porque hace algún tipo de daño, obviamente. Los impactos están ahí. Eh, Cómo la minería daña ciertos aspectos de la tierra en sí, eh, es innegable. Pero lo que se busca al exponer estos puntos que hemos expuesto en esta presentación, se busca llegar a un consenso. Es una forma de que las industrias mineras lleguen a un acuerdo con grupos que buscan la seguridad y el bienestar del medio ambiente. Eh, Obviamente con la industria minera para poder llegar a un punto medio donde obviamente la industria no se ve afectada porque sigue siendo una parte importante de lo que es la economía, que lo que es muchas cosas que se dan por sentado hoy en día forman parte de la minería, por lo que no se les puede quitar tanto terreno porque estaríamos perdiendo nosotros mismos también una parte importante. Pero obviamente no se les puede permitir que además perturben demasiado el lugar donde estén trabajando. Por lo tanto, es importante investigar lo que pusimos nosotros mismos de utilizar energías renovables, reutilizar desechos, que los desechos que se dejan de lado en el proceso de minería no se descarten sin más y queden ahí botados y produzcan más contaminación más que nada, sino que se pueda volver a utilizar la reducción de combustibles fósiles, implementar más electricidad que obviamente emite menos gases de efecto invernadero, menos contaminación. En resumen, poder
implementar estas medidas a lo largo del tiempo en una especie de ODS, de Objetivo de Desarrollo Sustentable, poder llegar a un punto donde la minería no pierda demasiadas facultades de sí misma, o sea, no se vea afectada de sobremanera, pero que además su sustentabilidad en el tiempo no dañe más el lugar donde está trabajando. Yo expuse 10 puntos, ahora mi compañero va a exponer los suyos. Para terminar con la conclusión, tenemos algunos ejemplos de lo que ha hecho la minería. Tenemos en la pandemia, donde hubieron algunos casos donde la minería aportó a la edificación de nuevos hospitales y básicamente en ese tiempo tan complicado para nuestro país, logró mantener en un punto medio la economía. Y otro ejemplo que tenemos de los que se están implementando nuevos métodos para evitar tanto impacto ambiental. Como mencioné en la pandemia, se utilizaron los desechos de cobre que habían en las minas y con eso se pudo mantener, por ejemplo, la demanda excesiva que había de cobre en ese tiempo, ya que nadie tenía recursos porque nadie lo podía recibir. Entonces, como mencionó mi compañero, aún así, aunque la minería tenga su, su parte buena y su parte mala, se complementa o más que nada no se opaca ninguna con la otra, ya que tiene un gran apoyo y una gran desventaja. Así que básicamente la minería tiene que lograr ser sustentable con el tiempo, ser sostenible, y que no siga aumentando los daños ambientales que ya tenemos en la actualidad. Con eso nos despedimos. Muchas gracias.